Mi nombre es Israel. Lo que voy a contarte no es un cuento ni una fábula inventada para causar miedo. Es una confesión. Algo que he llevado conmigo durante años y que me ha consumido desde el día en que ocurrió. No sé si podrás creerme, pero debo contarlo. Tal vez sea mi manera de buscar la redención. O quizá, solo una advertencia. Todo comenzó hace 10 años. Era un joven sacerdote, lleno de fe y entusiasmo. Mi vocación era genuina, siempre sentí que mi vida estaba destinada al servicio de Dios. Por eso, cuando me ofrecieron un puesto en el Vaticano, lo tomé como una señal divina. Había sido seleccionado para trabajar en los archivos apostólicos. Un lugar envuelto en misterio, custodiado con celo por siglos. Mis primeras semanas en el archivo fueron emocionantes, aunque monótonas. Me asignaron tareas simples. Clasificar documentos antiguos, digitalizar registros y asegurar que todo estuviera en orden. Era un trabajo tranquilo, pero en cierta forma, abrumador. Estaba rodeado de textos que habían pasado por manos de papas, cardenales y santos. Cada página que tocaba parecía contener un pedazo de la historia de la humanidad. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que notara que no todo era lo que parecía. Los otros sacerdotes y archivistas parecían inquietos. Había algo en su forma de actuar que no podía explicar. Hablaban entre susurros, especialmente cuando creían que yo no los escuchaba. A veces, sus conversaciones eran interrumpidas bruscamente si me acercaba demasiado. Y, aunque nadie lo decía abiertamente, sentía que había una especie de temor latente en el ambiente. Recuerdo que una noche, uno de los sacerdotes más ancianos, el padre Lucas, me miró fijamente antes de salir del archivo. Me dijo, con una voz apenas audible: Israel, hay cosas aquí que no deberían ser descubiertas. Recuerda que algunas puertas están cerradas por el bien de todos. No entendía a qué se refería en ese momento, pero sus palabras se quedarían conmigo para siempre. Fue una noche de invierno cuando todo cambió. Estaba solo en el archivo, terminando de catalogar unos manuscritos medievales. Era tarde, cerca de la medianoche, y el lugar estaba en completo silencio. Entonces, escuché algo. Un ruido suave, como un crujido, proveniente de una de las paredes del archivo. Al principio pensé que era mi imaginación. Pero el sonido se repitió. Me levanté y me acerqué al lugar de donde provenía. Era una vieja estantería llena de libros polvorientos. Revisé los libros, pero nada parecía fuera de lugar. Entonces noté algo extraño, una pequeña rendija en la pared detrás de la estantería, como si el panel estuviera suelto. Moví la estantería con esfuerzo, y descubrí un panel de madera que parecía encajar en la pared como una puerta. Mi corazón latía con fuerza. Algo en mí me decía que no debía tocarlo, pero mi curiosidad fue más fuerte. Empujé el panel, y se abrió con un leve chirrido, revelando un pasadizo estrecho y oscuro. Tomé una lámpara de aceite y me adentré en el túnel. Descendí por una escalera de piedra que parecía no tener fin. Cada paso resonaba en el silencio, y el aire se volvía más frío a medida que avanzaba. Había un olor extraño, una mezcla de humedad, incienso y algo más, algo que no podía identificar. Finalmente, llegué al fondo. Me encontré en una sala subterránea, una cámara circular tallada en piedra. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en latín y símbolos que nunca había visto antes. Parecían antiguos, más antiguos que cualquier cosa que hubiera estudiado. En el centro de la sala había un cofre enorme, asegurado con cadenas oxidadas. Encima del cofre descansaba un pergamino enrollado. Lo tomé con cuidado y lo desenrollé. La tinta estaba desvanecida, pero aún podía leer las palabras. Aquí yace lo que no debe ser desatado. La sombra de Dios, sellada por la fe, no debe ser liberada. Aquel que rompa este sello traerá la condenación.
El miedo me paralizó. Sentí un impulso de regresar, de cerrar el panel y olvidar lo que había encontrado. Pero algo que no puedo explicar, me empujó a acercarme al cofre. Con manos temblorosas, rompí las cadenas y abrí el cofre. Dentro había un manuscrito, escrito con una tinta roja que parecía brillar débilmente. Comencé a leer, y lo que descubrí me dejó helado. El texto hablaba de una entidad antigua, algo que la Iglesia había capturado siglos atrás. No era un demonio, ni un ángel, sino algo más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Lo llamaban Umbra Dei, la sombra de Dios. Según el manuscrito, esta entidad había sido encontrada en un lugar remoto, y su poder era tan grande que amenazaba con destruir todo lo que conocemos. La Iglesia, incapaz de destruirla, la había encerrado en esa cámara, sellándola con rituales y oraciones. Mientras intentaba procesar lo que estaba leyendo, sentí un frío intenso detrás de mí. Me volví lentamente, y allí estaba. Era una sombra, pero no una sombra común. Se movía como si tuviera vida propia, cambiando de forma constantemente. Dentro de esa oscuridad había ojos que me miraban con una intensidad que nunca había sentido antes. Y entonces, habló. No con palabras, sino directamente en mi mente. Su voz era como un coro de miles de voces, cada una diciendo algo diferente, pero todas entendibles. Me mostró visiones, fragmentos de un conocimiento prohibido. Me mostró cómo la humanidad era insignificante en el vasto universo, cómo nuestras creencias eran solo una pequeña parte de una verdad mucho más grande y aterradora. Cuando desperté, estaba de regreso en el archivo, tirado en el suelo. No sé cómo llegué allí. El cofre y el túnel habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. Pero las palabras de esa sombra seguían resonando en mi mente. El tiempo de los hombres ha terminado. Ahora viene la verdad. Desde ese día, mi vida cambió para siempre. Perdí mi fe, mi esperanza, mi humanidad. Cada noche sueño con esa sombra, con sus ojos, con las verdades que me mostró. Esto es lo que sé, hay secretos en el Vaticano que no están destinados a ser descubiertos. Yo crucé una línea que nunca debí cruzar. Y ahora, estoy pagando el precio. Si alguna vez encuentras algo que no deberías, aléjate. Por tu bien, y por el de todos nosotros.